Señor. Vamos a mirar por allí en el segundo libro de Samuel, capítulo 6. Gloria al Señor. Tenemos por aquí dice que este pasaje del capítulo 6 del segundo libro de Samuel habla de el arca del Señor. Y vamos a leer el verso 10. Dice 6:10, sí, 6:10. Dice, de modo que David no quiso traer para sí el arca de Jehová a la ciudad de David. Y la hizo llevar David a casa de Obed-edom Geteo. Y estuvo el arca de Jehová en casa de Obed-edom Geteo 3 meses. Y bendijo Jehová a Edom y a toda su casa. Gloria al Señor. Bendito el Señor. Vamos a orar, vamos allí sentaditos. A pedirle al Señor que Él nos bendiga con esta palabra, que hoy podamos aprender algo en cuanto a la vida de David, de Obed-edom, de Usa, bueno, diferentes maneras de acercarnos al arca. Señor Jesús, te damos gracias, Padre Celestial. Tú eres grande, tú eres maravilloso, tú eres digno, Señor, de toda la alabanza y de toda la adoración. Gracias, mi Señor, por darnos este espacio de compartir con tu iglesia esta palabra de vida. Señor, permite que cada uno de mis hermanos sean hoy bendecidos a través de esta palabra que es viva y que es eficaz. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Muy bien. El arca, pensando primero en lo que es el arca como sí. Bueno, el arca es un mueble que Dios mandó a hacer, lo podemos encontrar en el libro de Éxodo, por ahí en el capítulo 34 en adelante, se comienza a hablar de lo que tiene que ver con el arca. El arca es uno de los primeros muebles, de los últimos muebles que se hacen en el tabernáculo. El arca tenía unas medidas, no vamos a hablar hoy de las medidas, nada de esto, pero vamos a hablar más como que el arca tenía un lugar especial. Se le reservaba el último lugar o el último cuarto, el último recinto, se llamaba el lugar santísimo, era como se llamaba a esa parte del tabernáculo, y quedaba allá bien al fondo entre unas cortinas. Después de pasar el atrio y el lugar santo, estaba el lugar santísimo. El atrio era como una especie de patio, el lugar santísimo era como una especie de sala de espera, pero el lugar santísimo era como, por decir en una casa, la alcoba, el lugar más íntimo y más secreto de la familia. Eso sería como para representar y que tengamos una idea así bien cercana. Allí en el arca estaba las tablas de la ley, estaba también una vara que había reverdecido, y también había en una urna un poco del maná que se había entregado a Israel en el desierto.
esas leyes de alguna manera hablaban de la instrucción que Israel tenía de parte de Dios. Pero como ya sabemos incluso desde la enseñanza del Nuevo Testamento, el arca no solo servía para señalar la instrucción, sino que al mismo tiempo servía para evaluar al pueblo de lo que había hecho bien o no había hecho. Y por ende, eso traía un castigo. La ley era muy clara en decir que el que hiciera esas cosas viviría por ellas, pero igual el que las quebrantara, pues sería objeto de juicio y también de castigo. Dios proclama en el Pentateuco, libros de la ley, diciendo que no dará por inocente al culpable. Así que quien realmente era culpable, pues tenía que comparecer ante el juicio y recibir la declaración de condenado o absuelto. Así que la ley de alguna manera señalaba la instrucción, el testimonio de que Dios había amado a Israel y había hecho una alianza con ellos, que los había invitado a que le obedecieran, pero que también les exigía como tal una disciplina ante él. El maná era un testimonio vivo de que Dios en el desierto había sustentado y que Él como Señor de la alianza, como Señor de la ley, siempre sustenta a su pueblo, que su pueblo no tiene que tener temor, que no tiene que inclinarse ante otros señores para recibir lo que necesitan, sino que este Señor que ha hecho alianza con ellos, pues siempre los va a sustentar, como lo hizo con un pueblo que no cultivó, que no sembró, que no arregló tierra, pero que en 40 años en el desierto Dios no les faltó con el sustento. Así que ese maná está hablando de eso, pero también habla de la laboriosidad, por decirlo de alguna manera, del pueblo ante Dios, porque aunque el maná caía del cielo, pues el maná no era algo que Israel recibía directamente en la tienda. Se cree que a cerca de 1 kilómetro a la redonda era donde caía el maná, o sea que la persona tenía que caminar al menos unas 10 cuadras para encontrar el maná, no era que llegaba abría la puerta de la tienda e inmediatamente encontraba el maná, no. Era una manera como decir de que debía entonces esforzarse para ir a traer ese maná. Lo otro era que el maná se tenía que recoger tempranamente porque si se demoraba mucho en la recogida, el sol salía y lo derretía, así que la persona debía madrugar para recibir el maná. Pero lo cierto es que el maná está representando en el arca que Dios sustenta y que el pueblo acoge ese sustento, que madruga a ese sustento diariamente, porque entre otras cosas el maná no se recogía para toda la semana, sino que día tras día se iba a recoger el maná. Al menos de domingo a viernes había que recoger el maná. El viernes se recogían 2 porciones, porque el sábado, como era día de reposo, no se recogía. En todo caso, lo que se nos está indicando aquí es que en el arca está representado ese maná como esa presencia que sustenta y cuida. Pero también estaba la vara que reverdeció, una vara que dio unas flores muy bonitas para declarar quién era el sacerdote que había puesto Dios allí. Así que el arca también estaba representando allí no solo que había una instrucción, no solo que había un sustento, sino que también había un pastoreo de parte de Dios para el pueblo, que Dios había puesto un líder, un sacerdote, que de alguna manera jugaba como de intermediario entre Dios y los hombres. Él era el encargado de hacer los sacrificios. Cuando un israelita pecaba, entonces el israelita llegaba hasta el atrio del tabernáculo y allí el sacerdote lo esperaba para ofrecer un sacrificio a su favor
y que él fuera perdonado de sus pecados. Así que en esa vara está representado el pastoreo, la vida espiritual que Dios quiere que su pueblo tenga. Esa sería entonces lo que había en el arca y en la urna que conservaba dentro de ella, porque era una especie de cajón que tenía una tapa encima. A esa tapa que tenía encima se le llamaba propiciatorio. El propiciatorio era una tapa como de un baúl, algo así, ¿no? Como un baúl. Podríamos pensar en eso para que se acerquen a la idea de lo que es. Y a la parte de arriba habían dos querubines mirando con sus alas, el uno al frente del otro, pero lo que los estudiosos nos intentan decir es que pareciera como que esos querubines, que son símbolo de la presencia de Dios, entonces estuvieran más como mirando hacia la ley, ¿sí?, que acusaba al pueblo, que había un testimonio de que él lo sustentaba y que había un testimonio de que él cuidaba de la espiritualidad de ellos, que lo sustentaba y tenía siempre es amplio en perdonar. Eso es lo que había allí. Era el sacerdote el que llegaba entonces al lugar santísimo y rociaba sangre, de esa que se ofrecía allá al inicio, a la entrada en el patio, en un altar que se llamaba el altar del holocausto. Allí se ofrecía la sangre por el pecador, pero esa sangre se traía desde allá y se rociaba en el propiciatorio, que servía como de tapa para los querubines. Era como si el propiciatorio tapara lo que acusaba a Israel y lo que daba testimonio de lo bueno que era Dios, pero de lo mal que el pueblo se estaba comportando normalmente ante Dios. Así que allí en el arca está representada de alguna manera toda la vida espiritual del pueblo. En eso está. Bueno, esa arca se convirtió en algo muy importante en la historia de Israel. Por ejemplo, en el desierto, cuando iban a pelear, se llevaban el arca, porque para ellos representaba no simplemente un cajón o todo lo que ya he explicado, sino que representaba en sí la misma presencia de Dios. Cuando ellos iban a enfrentar a sus enemigos, entonces uno de los líderes, en este caso Moisés, decía: levántate, oh Jehová, y lo que se levantaban era el arca, y pelea contra tus enemigos. Y bueno, sucedían cosas muy maravillosas en el desierto, estaban como en ese primer amor que tenían. Bueno, ahí tenemos el arca, esa sería como el ejemplo de lo que venía hablándoles, una especie de baúl. Bueno, tiene también unas varas con las que se cargaba y tiene una cantidad de simbología que puede demorarse uno explicándola 4 o 5 dominicales, aplicando muchos asuntos a la vida espiritual de la iglesia hoy. Pero el arca entonces en sí representaba la presencia de Dios, y cuando iban a la guerra se la llevaban, y cuando volvían cuidaban mucho de tener. Bueno, en esa ida y venida del arca, parece que el arca fue perdiendo la presencia del Señor, y lo que realmente representaba no era en sí no era que el arca fuera Dios, simplemente era un símbolo que de alguna manera representaba que Dios estaba con ellos. Pero en el tiempo de Samuel hubo algo bien extraño en cuanto al arca, y fue que se dice que Dios estaba muy enojado con Elí y con sus hijos, porque eran infieles, eran irreverentes, y parece que no respetaban las cosas del templo. Entonces salieron a la guerra y llevaron el arca. Se fueron a pelear. Bueno, inicialmente se fueron a pelear ellos, pero fueron vencidos. Entonces, al ser vencidos, dijeron: no, tenemos es que traer el arca, porque con el arca es que nosotros siempre, perdonen, yo lo digo así, con el arca es que siempre la hacemos. Así que vamos a traer el arca para que ahora sí van a ver los filisteos
qué es lo que pasa con ellos. Lo puede encontrar usted en los capítulos 3 de 1 de Samuel en adelante. Por allí va a encontrar toda esa historia. Y llevaron el arca, evidentemente, porque habían perdido una primera batalla. Y resultó que cuando llegó el arca, el campo enemigo dice que tembló. Los filisteos temblaron y dijeron: ¿y ahora qué vamos a hacer? Porque ese Dios es un Dios muy poderoso, muy grande, muy fuerte. Seguramente aquí vamos a terminar. Pero pues como eran guerreros, ellos siempre eran muy grandototes, yo creo que les daba miedo como correr y dijeron: no, pues ya nos agarraron, aquí nos hacemos morir. Y quedaron allí y se enfrentaron con el pueblo de Israel, pero sucedió algo. Los filisteos vieron que podían vencer, vencieron, y no solo vencieron, capturaron el arca. Así que ese día fue una derrota total para Israel, fue una derrota total, y terminaron avergonzados. Ese día murieron los hijos de Elí, ese día murió Elí, ese día le nacieron prematuramente unos nietos a Elí. Bueno, ese día fue una cosa terrible, y de hecho a un niño de esos que nació lo llamaron Icabod, que quiere decir traspasada es la gloria del Señor, porque habían capturado el arca. Y los filisteos dijeron entonces, por el lado de Israel dijeron: ¿qué pasó? ¿Por qué el arca no funcionó? ¿Qué fue lo que ocurrió? Si el arca siempre ha funcionado. Pero una gran lección estaba dejando Dios para ellos. Y yo creo que pudiéramos decir algo de esa lección, que Israel tenía que entender que realmente Dios no estaba limitado y como que ellos como listo para que lo manipularan de la manera que ellos quisieran. Es decir, que lo podían meter y lo podían sacar y lo podían llevar, y que él simplemente tenía que hacer. No, él no era un objeto modificable o manipulable para Israel. Dios está donde se le reverencia y hay símbolos de su presencia, pero cuando esa presencia no es respetada como se espera, entonces Dios se hace a un lado, y por muy sagrado que haya sido un símbolo, queda desprovisto de cualquier presencia que haya tenido. Y eso fue lo que Israel entendió, que en sí el arca no era en sí la presencia de Dios, solo era algo que Dios había permitido para que hubiese un acercamiento a él. Pero del lado de los filisteos ocurrió algo extraño, porque ellos se llevaron el arca, y como creyeron que era un Dios, entonces les pareció que podían llevar esa arca y meterla en el templo de ellos. Dice que la pusieron junto a Dagón, allí quedó el arca, ¿no? Y se fueron, adoraron, y resultó que al otro día vinieron al templo, vieron las puertas del templo y se encontraron con algo, y era que Dagón estaba arrodillado al frente del arca, ¿no? O sea, pero no era como que en sí, como que se le cortaron por las rodillas y quedó allí como arrodillado. Entonces les pareció muy extraño y ellos dijeron: estos israelitas son bien injuriosos, han venido, se han metido de noche y han querido meterse con nuestro Dios. Así que arreglaron a Dagón, lo cuadraron bien y volvieron a dejar el arca, pero volvió a suceder que Dagón estaba nuevamente Dagón estaba arrodillado frente al arca. Y no solo eso, comenzó a suceder en el pueblo unas enfermedades, comenzó a suceder en el pueblo una especie de maldiciones. Llamaron a los hechiceros de ellos y dijeron: eso es esa arca, la tienen que devolver, algo extraño tiene. Y ellos tuvieron que soltar el arca, y el arca se fue por con unos bueyes que la mandaron, y fue hasta que llegó a cierto lugar. Allí dice que quedó por muchos años el arca. Pero antes de pasar a decir algo más, hay que entender que el arca en el campo del enemigo está diciendo otra cosa.
Está diciendo que ese símbolo que hay allí sí representa algo en el pueblo de Israel, y que en el campo enemigo, donde no se le reverencia, pues Israel no le había reverenciado y todos habían caído, y en el otro pueblo no lo habían reverenciado, también querían tomarlo como un objeto manipulable, que lo querían poner donde querían, y Dios salió a demostrar que no era así, que le tenían que respetar, y además que cualquier otro que apareciera como Dios en cualquier templo donde fuera, tenía que arrodillarse ante este Dios que de alguna manera estaba representado en esta arca. Bueno, esa es como la segunda parte que quería contarles sobre el arca, es decir, que el arca en sí no es un objeto manipulable, porque de pronto en este momento la iglesia aquí tiene un programa, pero hoy ni siquiera el cajoncito que de pronto les vayan a entregar va a representar ni siquiera hoy como lo que representó en Israel. Más bien ese es un programa que alrededor de él se quiere hacer algo bonito, que al final de pronto les estaré hablando un poco de lo que en otros momentos en la iglesia donde he ministrado hemos hecho en relación a esto. Lo cierto es que el arca fue con los bueyes, llegó hasta cierto lugar y en ese lugar se quedó el arca, y creo que se quedó muchos años, unos 20 años duró el arca por allá como abandonada, como quedada, como que nadie quería arrimársele, como que qué miedo, eso qué es, eso es extraño, eso es raro. Entonces sucedió algo, que David vio que el arca debía estar en Jerusalén. Es decir, David recobró el sentido que tenía el arca como representación de la presencia del Señor. Y dijo, no, el arca hay que traerla, traigámosla a Jerusalén. Aquí hay unas cortinas, aquí la podemos colocar. Y entonces organizó allí como una tienda y dijo, aquí podemos tener el arca, y se fue a traer el arca. Pero sucedió que en esa traída del arca, es como la historia aquí donde estamos. O sea, el arca, aunque alguien tenga muy buenas intenciones, no puede moverla de cualquier manera. Miremos un poco la historia de este pasaje 6, que dice así: David volvió a reunir a todos los escogidos de Israel, que eran 30,000, y se levantó David y partió a Baala de Judá con todo el pueblo que tenía consigo, para hacer pasar de allí el arca de Dios, sobre la cual era invocado el nombre de Jehová de los ejércitos, que mora entre querubines. Así que se entendía que Dios moraba allí entre los querubines de esa arca. Y el verso 3 dice: y pusieron el arca de Dios sobre un carro nuevo, y la llevaron de la casa de Abinadab, donde había estado por mucho tiempo, que estaba en el collado. Dice, y Usa y Ahio, hijos de Abinadab, guiaban el carro nuevo. Le habían hecho carro nuevo y la estaban llevando. ¿Para dónde la llevaban? La llevaban para Jerusalén. Dice, y cuando lo llevaban de la casa de Abinadab, que estaba en el collado con el arca de Dios, Ahio iba delante del arca, y David y toda la casa de Israel danzaban delante de Jehová con toda clase de instrumentos de madera, de haya, con arpas, salterios, panderos, flautas y címbalos. Cuando llegaron a la era de Nacón, es decir, que van por el camino, vienen de un collado, llegan a una era, algún cultivo, y están pasando por allí, dice que ocurrió algo, y es que los bueyes tropezaron, y al tropezar los bueyes, entonces el arca se tambaleó, y al tambalearse el arca, Usa, uno de los que iba allí como vigilante ayudando a llevar el arca, extendió su mano, dice, al arca de Dios y la sostuvo. Y cuando eso pasó,
dice entonces que el furor de Jehová se encendió contra Usa y lo hirió allí Dios por aquella temeridad y cayó allí muerto junto al arca de Dios. Es un caso que nos puede aterrar, ¿no? Poco como, bueno, ¿y aquí qué pasó? Parece que el arca sigue haciendo estragos, pero en este caso el asunto es que el arca se va a caer. Imagínense que algo se vaya a caer, ese televisor o ese bafle, ese ventilador que está allá, y usted ve que se va a caer, pero que usted alcanza a echarle mano y agarrarlo. Es decir, es una reacción tan normal. Eso es lo que pasa. Los bueyes tambalean, tropezan y el carro en el que va tambalea y parece que se va a caer. Y Usa de muy buena gana, se apura, pone sus manos en el arca y impide que caiga. Dice, la sostuvo. Pero en ese momento sale fuego del arca y lo mata. ¿Qué pasó? ¿Qué piensan ustedes? Si él tenía buenas intenciones. No dice que fue curioso y que quiso mirar dentro qué había, o que era incrédulo y no entendía, entonces tiró una piedra contra el arca. No, dice que de buena gana quiso que el arca no se cayera. ¿Qué pasó? Bueno, en Israel se entendía las cosas como sagradas y había unos límites para todo. Usa era un guerrero, no era un sacerdote. Él era un hombre de espada, él era un hombre de la guerra. Él llevaba vestido de coraza, casco para pelear, así que tenía un oficio y no le era permitido, no tenía el privilegio de ministrar para el arca. Creo que ese fue el error que David cometió cuando quiso traer el arca, que la quiso traer con hombres de guerra. Es decir, que prácticamente lo que se planteaba era que el arca no estaba. Recuerden que desde el Éxodo el arca tenía como eso, levántate y derrota a los enemigos, pero parece que simplemente se había vuelto un objeto manipulable para la guerra. Entonces, claro, si eso se puede frotar y los enemigos caen, entonces yo quiero tener el arca para ver a cuántos puedo derrotar y dañar. Cualquiera que pueda tener un poder para hacer que todos caigan rendidos, pues lo quieren tener. Y Usa es un hombre de guerra y entonces ha muerto, porque él no está autorizado para ministrar. Recuerden que cuando Israel fue a pasar el río Jordán, ya el arca estaba. Y dice que el Señor le dio órdenes que para entrar a la tierra de Canaán se iba a abrir el río Jordán. Y se iba a abrir porque el arca iría delante del pueblo, pero no la podían llevar guerreros. Dice que las que lo llevaban eran sacerdotes. Así que el problema aquí es que no está la gente autorizada, es gente de guerra, es gente de polémica, es gente que mantiene en guerra con otro. Entonces no son personas de paz, por lo tanto no deben entrar a ministrar en el arca. Por eso entonces es que Usa muere, como una lección que zapatero, ¿a qué? A tus zapatos, es decir, cada uno en su lugar. Por eso dentro de la iglesia y dentro del servicio a Dios no se va colocando a cualquiera, y cuando entramos a ministrarle a Dios tenemos que tener cuidado aún hoy de cómo le ministramos. Por ejemplo, Pablo dice: quiero que todos los hombres oren en todo lugar, levantando manos que sin ira ni contienda, es decir, unas manos que realmente sean pacíficas, no manos con dedos señaladores. Es decir, que el culto, el devocional, incluso este que se pretende promover,
desde la casa, desde el altar familiar. Debe ser un culto, si vamos a promover que la presencia del Señor llegue a nuestra casa, no lo podemos hacer como hombres de guerra, no lo podemos hacer vestidos de coraza y con espada, señalando de pronto a los demás, con odio o con rencores. El llegar a la presencia del Señor es llegar a un lugar de mucha reverencia. Y como es de mucha reverencia, Él es un Dios de paz. Y los que le adoran también debemos ser personas de paz. Amén. Demos una alabanza al Señor Jesucristo. Así que David dice que se entristeció por haber herido Jehová a Usa y llamó a aquel lugar Pérez Usa hasta hoy. ¿Sí? ¿Por qué? Porque David temió a Jehová aquel día y dijo: ¿cómo entonces voy a traer el arca de Jehová? ¿Cómo la voy a poner? Necesito. Esa era la manera de ver la presencia de Dios en ese tiempo. Hoy no es así. El Señor le dijo a la mujer: mujer, ni en este monte ni en Jerusalén, sino en cualquier parte donde usted esté, puede adorar, porque allí está la presencia del Señor. El Señor también enseñó y dijo: donde hay 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo con ellos. Es decir, que hoy el arca ya no es este cajoncito. Hoy el arca es, si lo queremos mirar desde el Nuevo Testamento, es el nombre del Señor. Torre fuerte es el nombre del Señor. A Él correrá el justo y será levantado. Dele ese aplauso a la presencia de nuestro Dios. Y entonces dice que David dijo: no, yo no voy a traer el arca, yo no voy a hacer que también a mí. Me pase lo mismo, y tuvo reverencia. No le reclamó a Dios, solo se entristeció. No hizo un reclamo. ¿Qué le pasa a Dios? ¿Por qué me está matando a mis hombres? No. Se entristece, guarda reverencia, y lo que se hace, la pregunta es: ¿cómo ha de venir a mí el arca de Jehová? Entiende que está haciendo algo mal hecho. Eso era lo que no habían hecho ni los hijos de Elí, ni los filisteos, ni siquiera el hombre sobre el que estuvo por tanto tiempo el arca, Abinadab. Nunca se preguntó nada, nunca se interesó por el arca, nunca preguntó: ¿cómo puedo tener una relación con esta arca? No. Pero David sí tiene un interés por la presencia de Dios, por ese testimonio que hay allí, por ese perdón que representa el arca con el propiciatorio. Él tiene un interés total por la comunión con Dios. Él quiere que la presencia del Señor esté en su casa. Yo pregunto hoy: ¿cuántos quieren aquí que la presencia del Señor esté en su casa? A ver, gloria al Señor. En esas está David, pero él preguntó: ¿cómo ha de venir a mí el arca de Jehová? ¿Cómo? ¿De qué manera? Preguntó del qué he de hacer para que el arca llegue. Pero el verso 10 dice: de modo que David no quiso traer para sí el arca de Jehová a la ciudad de David, y la hizo llevar David a casa de Obededón Geteo. Dijo: a ver, llevémosla acá. Buscó un lugar. No sé Obededón cómo se puso, pero lo cierto es que Obededón, este señor Obed, realmente no es un hombre. Él es un extranjero en Israel. Esto es lo que puede llegar a extrañar un poco, ¿no? Porque como dice su nombre, Obed, ¿qué? Edom. Entonces, ¿de dónde es Obed? El gentilicio es Edom, ¿sí? Jesús de
Nazaret. ¿De dónde es Jesús? De Nazaret. David de Belén, o Isaí de Belén, de Belén. Así que Obed Edom. ¿De dónde es Obed? De Edom. ¿Y quién es Edom? En la historia de Israel, ¿quién es Edom? A ver. ¿Aló? Los diáconos, los líderes de jóvenes, los maestros de escuela dominical. No escucho, es que aquí no lo deja. No, yo creo que sí están hablando y no que aquí esta urna no me deja oír. ¿Ah? Esaú. Ah, aparecieron los maestros. Esaú, Edom, ¿cierto? No, de los hijos, Edom. Así que no es directamente de Israel, es, por decirlo de alguna manera, un sobrino de Jacob. Así que es de la familia, pero por allá lejanita. Pero recuerde que estos dos tienen una guerra casada, ¿no? Tienen una guerra casada. Sin embargo, Obed Edom, no sé, alguien ha dicho aquí de manera creativa que de pronto David dijo, bueno, pues si ha de matar a alguien, que mate a este Edonita, ¿cierto? Pues no nos metamos, dejémosla ahí en esa casa. Pero es que ese no es de Israel. Mejor. A ver si se le acerca y de una vez cae. Pero sucedió algo muy particular que no sucedió en el tiempo de Elí, que no sucedió con los filisteos, que no sucedió con Abinadab y que no sucedió con Usa. Y es que en la casa de Obed-Edom surgió algo. Dice, y estuvo el arca de Jehová en casa de Obed-Edom geteo 3 meses. Bueno, no fue mucho tiempo. ¿Por cuánto tiempo van a entregar el arca aquí? El programa es por cuánto tiempo entregarla. Por una semana, no, pues bien poquitico, ¿no? Pero aquí dice, bueno, aquí fue mucho tiempo, al menos fueron 12 semanas. 3 meses. Y dice el texto, y bendijo Jehová a Obed-Edom y a toda su casa. Amén. Obed-Edom se puede tomar como uno de los gentiles, alguien ajeno al pueblo de Israel, pero ya se mostraba algo, que Dios bendice al que Él quiera. ¿Sí están escuchando, hermanos? Que Dios bendice al que Él quiera, amén. Que Él no está obligado ni a librarle la guerra a otro, que Él no necesita ayuda de nadie como lo hizo Usa, que Él no tiene que bendecir a los indiferentes como fue Abinadab, pero que quiso bendecir a un extranjero, hijo estirpe de la familia de Saúl, ese hombre que había vendido su primogenitura, pero aquí encontramos uno de sus familiares siendo bendecido. ¿No le parece muy bonito? Tanto que buscó la bendición Esaú, que le rogó por un lado a su papá, bendíceme a mí, pero ahora estamos encontrando aquí que Obed-Edom, sin buscarla, sin estar rogando, sin querer manipular el arca, el rey le dijo, tenga esta arca aquí, y él dijo, claro que sí, ¿dónde la ponemos? Pongámosla aquí. Tal vez le dieron instrucciones, y él siguió las instrucciones, y por haber guardado el arca allí, sin que él lo haya buscado, Dios quiso bendecirlo. Gloria al Señor Jesús. Algo muy bonito en la historia de la familia de Esaú. Dele fuerte el aplauso al Señor. Bueno, el título del mensaje titula El secreto de Obed-Edom, pero realmente la Biblia no dice nada más, así que el secreto aquí como que no es de Obed-Edom, el secreto aquí es de Dios. Él es el que tiene el secreto, Él es el que se reserva sus bendiciones o el que expresa también su maldición. Así lo dice la Biblia. Bendeciré al que te bendijere y maldeciré al que te maldijere. Me agradaré del que me agrade. Tendré misericordia del que yo quiera tener misericordia. Y digo algo bonito. Hoy estamos aquí muchos de los que Dios ha tenido misericordia de nosotros. Aquí está con nosotros el Señor.
teniendo misericordia. Dele fuerte el aplauso al Señor. Adórelo, hermano, adórelo. Dios se ha agradado de usted. Porque usted también pudiera preguntar hoy. De hecho, si miráramos cuál es el arca hoy realmente, tendríamos que decir que el arca es cada uno de nosotros, porque Dios ha querido preparar nuestros cuerpos, limpiarlos de pecado y hacer de nuestros cuerpos templos del Espíritu Santo. Pero tenemos que preguntarnos hoy, ¿qué hemos hecho nosotros para que Dios haya querido hacer eso en nosotros? Obededón no hizo nada y seguramente nosotros tampoco hicimos nada. Algunos de nosotros ni el evangelio nos gustaba, le hacíamos el feo a los evangelistas, pero por encima de todo eso, el Señor quiso venir a nuestra vida y llenarnos de su presencia, bendecir nuestra vida, bendecir nuestra familia y hacernos más que vencedores. ¿A cuánto les ha pasado así? Yo quiero oír un amén por los que les ha pasado así. Yo quiero oír un gloria a Dios por los que les ha pasado así. ¿Quién quiere darle un aplauso por haber hecho eso Dios en la vida suya y en la vida mía? A Jesús la gloria. Gloria a Jesús. Somos templo del Espíritu Santo. Somos hoy el arca, cada uno de nosotros, donde reposa la presencia del Señor Jesús. Pero creo que si de alguien hay que hablar en relación al arca, no es Obededón, no, es David. Más que Obededón, es David. Solo que Obededón es un referente especial por lo que ya expliqué a grandes pinceladas sobre quién es, de dónde viene, y que sin embargo una generación o una descendencia, una estirpe a la que se le negó la bendición, aparecen bendecidos en medio de un desacierto de muchas personas frente al arca. Pero el verso 12, siguiendo con esa bonita historia del capítulo 6, dice que fue dado aviso al rey David diciendo: Jehová ha bendecido la casa de Obededón y todo lo que tiene a causa del arca de Dios. Yo no sé si esos fueron titulares en las noticias, si apareció en los periódicos, ¿cierto? Si comenzó a girar por las redes sociales, pero lo cierto es que eso se volvió tendencia, ¿cierto? Y le llegó a oídos de David decir que Obededón estaba bendecido, que sus cultivos se habían prosperado, que sus vacas estaban más gordas, que sus gallinas ponían más huevos, que la gente estaba más bonita en la casa de Obededón, que seguramente le llegaron bendiciones para reconstruir su casa. Tantas cosas bonitas pudieron haber sucedido en esos 3 meses, y lo cierto es que le llega a David esa noticia, y David no se dedica a esperar. David no dice: bueno, qué bueno que le haya tocado a él. Yo creo que David lo que piensa es: si el Señor ha bendecido a la casa de Esaú, aunque no son a los que se les dio la bendición últimamente, quiere decir que está listo para bendecirnos también a nosotros, y que es una buena señal de que el arca debe venir a Jerusalén. Así que a la pregunta: ¿cómo he de traer el arca?, se le está respondiendo. Entonces David fue, y dice, y llevó con alegría el arca de Dios de casa de Obededón a la ciudad de David. Dijo: preste para acá, que esto es algo que nos corresponde. Pero escuche cómo la llevó, que me parece aquí algo muy inteligente, muy reverente, muy sabio de parte de David. Y cuando los que llevaban el arca de Dios habían andado 6 pasos, él sacrificaba un buey
y un carnero engordado. Venga, perdón, pongámosle cuidado a esto. Porque llevar el arca le costó a David millones de dólares. O sea, ¿qué estaba dispuesto a pagar David? Recuerde que era un sacrificio. Perdón, que eran sacerdotes los que llevaban el arca. Y los sacerdotes son los que sacrifican. Así que David dijo, me voy a llevar todos los sacerdotes, los que tienen autoridad para sacrificar, y vamos a hacer algo. ¿Cada cuánto se sacrificaba un buey? ¿En qué día fue hecho el hombre? El sexto día. Así que ese número 6 allí está como representando eso, de que hombres son y no dioses, de que no pueden hacer lo que quieran. Pero David está reconociendo, solo somos criaturas tuyas. Por eso a cada 6 pasos, él sacrifica un buey y un carnero engordado. Además, porque reconocen que son un pueblo pecador y que para acercarse a la presencia del Señor, recuerden que estaba al final del tabernáculo, allá no entraba sino el sacerdote, dice que entraba con sangre en las manos para no ir a morir. Es decir, que era temible en el tiempo del desierto entrar allí al tabernáculo. Pero ahora pensemos económicamente, 6 pasos y un buey y un carnero. ¿Cuánto vale un buey? Pensemos en un toro de 500 kilos, ¿cuánto puede valer? ¿Aló? ¿Ah? Si ponemos, póngalo a 8,000 pesos. ¿Hay por aquí alguien que trabaja con ese asunto de carne? Pues en pie, ¿no? Porque una cosa es en pie, con buche, con todo pesa y todo vale igual, ¿cierto? ¿A cómo sale el kilo? ¿No se han comido por aquí, hermano Martínez, un buey entre todos? Hay iglesias que a veces los compran, ¿no? Pero eso es un encarte, eso es mejor comprar la carnita y hacer el asado. Entonces, ya les dio ganas de asado, ¿no? Bueno, entonces, pongamos que un buey de 500 kilos, estaban bien gordos, pongámoslo de 500, pongámoslo a 8,000 pesos el kilo. ¿Cuánto sería? ¿Ah? 8 por 5, 40. 4 millones de pesos. Pero también sacrificaban un carnero. Pongámosle poquitico a ese carnero, pongámosle 500,000 pesos. Eran 4,500,000. Ahora, si el paso de un hombre equivale a 1 metro, entonces cada 6 metros sacrificaban 4,500,000. Y se dice que de la casa de Obededón a Jerusalén habían aproximadamente unos 15 kilómetros. ¿Está entendiendo? Es decir, que cada 100 metros, ¿sí? ¿Cómo es la cosa? Sí. Sería así. Cada 600 metros, ¿sí? Eran 450 millones. Solo en 600 metros, que es casi medio kilómetro. Pongamos eso en 300 millones en medio kilómetro, para no subirlo mucho, suave. O sea que 1 kilómetro eran 600 millones y eran 15 kilómetros. Entonces, 15 por 600. Mire que ustedes no hacen esa cuenta rápido. ¿Por qué? Porque era una cantidad bien alta, ¿verdad? ¿Serían cuánto? ¿Qué? Oiga. 900,000 millones, ¿cuánto dijeron? Es que no escucho. 9,000. 9,000 millones. ¿Qué se pudiera comprar con 9,000 millones acá para hacer el templo, hermano? ¿Alguien tiene por ahí 9,000 millones? ¿Usted? ¿Sí? ¿Quién tiene 9,000 millones?
Pero no pensemos, yo no sé si uno tuviera 9.000 millones diría, pastor, vamos a hacernos la fiesta más grande, tengo 9.000 millones. No, quiero que la presencia del Señor se derrame, quiero que pasen cosas grandes. Quién sabe si alguien con toda esa cantidad estuviera dispuesto. Pero David le dio un valor muy alto, demasiadamente alto, a la presencia de Dios. Y estuvo dispuesto a tanto solo porque él se dice, ¿cómo llegará el arca? Entonces buscó sacerdotes, eso solo es, pero el inmobiliario para llevar todos esos becerros, todos esos bueyes y para irlos teniendo. No sé si era que la gente los iba donando a medida que iba pasando por cada territorio, si se hizo una campaña donde cada uno ponía un buey. Es muy seguro también en esos 15 kilómetros que muchas cosas hayan sucedido. Lo cierto es que pasó esto y David promovió algo muy grande. Y el verso 14 dice, y David danzaba. Bueno, lo que debemos dejar ahí en ese primer momento antes de pasar al verso 14 es que hay que darle mucho valor a la presencia de Dios. Ese amén me gustó, pero puede subir. Hay que darle valor a la presencia de Dios. Esta semana, no sé si hoy mismo en la dominical van a ofrecer y van a decir, ¿quién quiere llevar el arca? Ojalá que no se le vuelva un problema decir, porque con este programa, ojo, esta arquita no tiene ninguna cosa mágica, solo que recordando todo esto, como que decimos, hay que buscar la presencia de Dios, y lo que se va a promover es que la familia en casa durante 7 días tenga tiempo. David lo hacía cada 6 días. Aquí durante 7 días se van a hacer sacrificios de alabanza, se va a hacer oración, se va a hacer petición, se va a hacer rogativa, se va a hacer adoración a Dios en la casa, en familia. El que va a llevar el arca no la va a llevar, la va a poner por allá y a los 8 días la coge y se la trae con una moneda que le haya echado allí. No, porque tiene también el sentido de darle un valor al arca y representarlo allí. No, que esos 7 días en la casa de cada una de las familias de la iglesia de Morichal sean muy conscientes de lo que se le está invitando es a que promueva con fuerza la presencia de Dios en su casa. Y el arca por allí, el cajoncito, cada que lo vea le va a recordar que hay que hacer algo para que la presencia de Dios se mueva en el hogar. Recuerden que cuando el Espíritu de Dios se mueve, suceden cosas grandes y maravillosas. Amén. Dele una alabanza al Señor Jesús. Así que darle valor a la presencia del Señor. El verso 14 dice, y David danzaba con toda su fuerza delante de Jehová. Esa palabra con toda su fuerza recuerda al mandamiento del Pentateuco. Amarás al Señor Jehová tu Dios con toda tu fuerza. Pero David quiere hacerlo con danza, con alabanza. Y miren esto, y estaba David vestido con un efod de lino. El efod era un vestido del sacerdote, pero yo no sé si David le pidió permiso al sacerdote, le hizo una rogativa y le dijo, présteme uno de esos que usted ya no usa, ¿qué le parece? Yo quiero ir hoy, no como rey, sino como sacerdote. Yo no soy el que voy a hacer los sacrificios, yo voy a respetar que todo eso lo hagan ustedes, pero yo quiero hacer otro sacrificio diferente, y es que mientras ustedes sacrifican bueyes, yo voy a sacrificar alabanza para mi Dios. Y de hecho los salmos lo van a decir, el que sacrifica alabanza me honrará, y al que ordenare sus caminos le mostraré mi salvación. Así que David con el efod lo que quiere decir es que es un sacerdote ya no para sacrificar bueyes, sino para sacrificar alabanza a su Dios. David no solo le dio un valor económico al arca, sino que reconoció que el único digno de la adoración y de la alabanza en Israel era
el Dios que representaba esa arca que se estaba llevando. Así que celebró la presencia del Señor Jesús. En nuestro hogar no solo debemos darle valor a la presencia, sino que también debemos celebrar. Amén. Mire, hay hombres que estamos convencidos que la mujer que está a nuestro lado, hablando de los casados, es la mejor en el mundo de uno. Esta es mi mejor, es mi polvo a tierra, es la que me ayuda, es la que me bendice, y uno está admirado de ella. Pero muchas veces entramos en unos tiempos donde, aunque sabemos que es la mujer de valor y la que apreciamos y la que amamos, nos comportáramos como si no la amáramos. No hay un piropo, no hay atención, no hay saludo, no hay aprobación, no hay tiempo para ella. Y aunque la amamos y en el corazón sabemos que la amamos, si ella nos preguntara, ¿usted sí me ama? Convencido le diríamos, claro, ¿por qué me preguntas eso? Hasta me choca que me lo pregunte. Claro que te amo. Pero nuestra actitud está diciendo como que no la amamos. Y eso puede suceder con la presencia del Señor en la casa. ¿Está escuchando, hermano? Que de pronto en la casa no hay alabanza. Oh, Señor, ayúdanos. Que en la casa seguramente no hay piropos para el Señor. Seguramente no hay un te amo. Seguramente no hay una invitación a reunir la familia para juntos cantarle al Señor. Entonces, aunque sabemos que amamos a nuestro Dios, no hay una alabanza que lo exprese. Amén. Se dice que la mujer de David, cuando vio que David danzaba con el efod y parecía como que esa prendita tan poquita, no lo hacía ver como un rey, lo hacía ver como un cualquiera. Y te desnudaste, le dijo, te desnudaste. Y ahí es donde David, esa frase célebre que muchos predicadores han usado, dijo, sí, me hice vil por mi Dios y me haré más vil aún a tus propios ojos, porque seguiré danzando y cantando para el Dios que me ha escogido y que me ha dado la vida. Recuerden que David no era nadie, ni siquiera ante su papá, pero el Señor de la presencia lo vio allá en ese lugar. Por eso David le da tanto valor al arca, porque Dios le dio mucho valor a él. ¿Por qué debemos darle valor a Dios? Porque Él nos dio mucho valor a nosotros. Si Él ha sembrado valor en nosotros, nosotros debemos sembrar valor en Dios. Es más, Dios nos ha dado alabanza a nosotros, nos ha embellecido. La gente que nos ve nos dice cómo estás de bien, cómo te ves, cómo has crecido. Primero te veían por allí borracho, ahora te ven todo un Señor y la gente te alaba. Si Dios ha producido que otros te alaben porque eres un señor, una señora, un joven bien puesto, cuánto más debemos darle la alabanza al que ha hecho todo eso por nosotros. La casa se debe llenar de la alabanza de Dios en nuestra vida. Alguien que le dé alabanza al Señor. Ahí está, bendito el Señor. Yo creo que hasta ahí está bien. Quería decirles esto en el nombre de Jesús, con todo cariño. Agradecer porque me han invitado a traerles este mensaje y a decirles que Dios no es manipulable. No. Que a Dios no le echamos una moneda, un billete y con eso lo contentamos. No. A Dios no lo podemos poner en un rinconcito y decirle haga esto y Él ya lo va a hacer. No. Amén. Que Dios al que lo ignora, lo ignora. A Abinadab no pasó nada, casi en 20 años que el arca estuvo allá, no pasó nada. Pero en 3 meses pasaron muchas cosas en la casa de un extraño. Dios se mueve en medio de los que lo honran. De hecho, en el contexto de Elí,
Cuando se mueve todo lo del arca que le conté y toda la tragedia que hay, es donde se dicen estas palabras: yo honro a los que me honran, mas a los que me desprecian, los hago a un ladito. Si usted quiere ignorar a Dios, ignórelo. Pero yo no le aconsejo eso porque usted es un hijo de Dios. Yo le invito a que lo ame. Amén. Y a que crea algo. Cuando a Dios se le honra, se le ama, no hay que pedirle nada. Él abre las ventanas de los cielos y derrama bendición sobre nosotros hasta que sobreabunde. Gloria al Señor. Ahí dejo el mensaje y les cuento un testimonio o algunas vivencias que hemos tenido en torno al programa, con esta misma explicación que se ha hecho, dejando claro de que aquí no hay ningún amuleto, nada, no. Esto es un asunto de presencia divina, pero que el arquita que se lleva a la casa, pues es un recordatorio de que hay que valorar la presencia de Dios, de que hay que alabarlo, amarlo, entregarse con todas las fuerzas, y que este Dios no es Dios manipulable. Él bendice y honra a los que le honran. Amén. Eso es lo que se ha enseñado. Y en la experiencia personal lo hemos hecho y las bendiciones no se han dejado esperar, se ha promovido. Pues es que donde se promueva la presencia del Señor, amén, donde hay 2 o 3 congregados en mi nombre. ¿A dónde llegó Jesús en los evangelios donde no haya hecho cosas maravillosas? Dice que en una parte donde no hizo mucho fue ¿dónde? En Nazaret. ¿Por qué? Porque ellos no creían en él. Claro, ellos lo ignoraron, ellos lo dejaron ahí de un lado, ellos comenzaron fue a cuestionarlo. No, hermanos, a Dios no hay que cuestionarlo, a Dios hay que adorarlo. Otra vez, a Dios no hay que cuestionarlo, a Dios hay que adorarlo. Recuerden que David no lo cuestionó porque Usa murió, más bien se entristeció y se preguntó, entonces ¿cómo hago? Tiene que haber otra manera. Él no dijo, no voy a hacer nada, tiene que haber otra manera. Y esperó el momento, y cuando lo encontró, agarró a manos abiertas la presencia del Señor para su vida. ¿Quién quiere agarrar la presencia del Señor para su vida? ¿Por qué ese amén tan bajito? Bendito el Señor. Cuando hicimos en la iglesia de Bonilla, Aragón, hemos llamado Alboar, tuvimos muchos testimonios, muchos, sanidades, milagros económicos, respuestas a peticiones que habían. Pero no fue tanto porque el cajoncito estaba allí, no, fue que se comenzó a mover en el hogar. Claro, si yo me siento motivado a que en la noche, venga, reunámonos todos, hagamos un devocional, alguien se quebranta, alguien termina confesando un pecado y van sucediendo cosas allí, van sucediendo cosas. Y obviamente cuando promovemos y invocamos el nombre del Señor, allí se mete Dios. Y como ya lo dije, donde se mete Dios hay sanidades y hay cosas muy bonitas. Así que esas vivencias las hemos tenido. De hermanos que hablaron cómo el Señor los sanó, cómo el Señor les trajo familiares que habían estado orando por ellos y no llegaban, cómo el Señor les rescató de situaciones difíciles, algunos cómo se sintieron en la libertad y empezaron y renovaron sus vidas. Muchos testimonios se escucharon en esos días, pero el asunto es que tiene que ser, por eso la idea no es decir, hoy el arca se la lleva tal familia, no. Lo bonito sería que sea la familia la que diga, yo me la quiero llevar. Por ejemplo, si preguntara hoy, si hoy las fuéramos a entregar, ¿qué jefe de la casa quisiera llevarse el arca? A ver, levante la mano. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, bueno. Hay
Si usted solo, también la lleva. Porque al fin y al cabo, primero se menciona a Obededón y luego a toda su casa. Así que usted también la puede llevar. Los invito a todos, en el nombre de Jesús, para que tomemos este programa como un programa donde primero, en el devocional que se hace, en el devocional, lo primero pues entonces es orar en agradecimiento a Dios por la familia, por los que están, por todo lo que Dios ha hecho en esa casa. Entonar unos cánticos al Señor en alabanza y en adoración a Él y hacer algunas peticiones por los programas que hayan en la iglesia, orar por el pastor, su esposa, su familia, que el Señor los ayude y por todo lo que la iglesia está haciendo en bien de aquellos que todavía no son salvos. Y en últimas, lo que hacíamos era depositar durante esos 7 días una ofrenda al Señor, generosa, como lo hizo David, 9,000 millones de pesos, él prácticamente puso allí para que el arca llegara. Bueno, nosotros no tenemos todo eso, pero aquí lo que importa es la generosidad y el amor con que podamos ofrendar todos esos días en el devocional y con mucha alegría, con mucho regocijo, traer el arca a ese domingo, que se le diga que la traiga sin falta, no dejar que de pronto no, que hoy no puedo, que me resultó un viaje, que me resultó tal cosa, que ahora, porque a veces hay gente que aplaza. Esa semana debería estar ininterrumpida, decir no, yo tengo que estar ahí, yo tengo que llevarla, yo tengo que ir a celebrar en esa dominical, allá van a suceder cosas bonitas, esas dominicales van a ser preciosas, esas dominicales eran preciosas, eran hermosas, se movía la presencia del Señor. Hace poco recordaba con unos hermanos y decía, hermanos, porque esto se promovió desde proyectos, hermanos, esos cultos de proyectos como eran, ¿no? Ese culto como que se esperaba, ese día como que era algo maravilloso, sí, así era, traerla con toda devoción, en lo posible ese día venirse toda la familia, porque han tenido y han celebrado la presencia del Señor, y ahora vienen con esa representación simbólica allí, de que la presencia del Señor hay que buscarla, traen el arca con la ofrenda, con lo que hayan depositado para el Señor, y lo entregan aquí, me imagino, en una mesa. Nosotros poníamos una mesa y se recibían las arcas. Ese mismo día rápidamente se volvían a entregar para las otras familias y se iba hasta que se diera la ronda todas las familias, y cuando terminaran todos se volvía a empezar con los que quisieran nuevamente arrancar y tener la experiencia. Como pastor, lo que hacía era entonces oficiar una ceremonia de recibimiento y de entrega, y en medio de toda la ceremonia, entonces se leía la palabra del Señor, o se lee la palabra del Señor, sobre todo en aquellos textos bíblicos donde hay promesas de bendiciones. El pastor busca esas promesas y las transmite a esas familias que han traído. Y no se transmite por transmitir o por decir, no, se está haciendo esto todo desde el corazón. Y lo que sucede en la iglesia es todo un mover maravilloso de la gloria de Dios cuando esto se hace con fe y con amor para el Señor. Esto es entonces lo que quería decirles en último del mensaje. Bueno, ¿el programa ya arrancó o arranca cuándo? El domingo, listo. ¿Cuántos queremos orar y consagrar todo este programa y creer que a través de este programa van a suceder cosas grandes y maravillosas? Gloria al Señor. Hermanos, creo que es un buen tiempo para hacerlo. Amén. Es un buen tiempo. Es tiempo de pandemia, es tiempo de tumores. En ese tiempo era eso. Tiempo de sacerdotes muertos, tiempo de hijos muertos, tiempo de nacimientos apresurados, tiempo de extranjeros contaminados, tiempos casi que podríamos decir de pandemia, pero en medio de esos tiempos
hubo alguien que buscó la presencia del Señor y todo floreció. Y quiero decirles hoy aquí, este es un buen tiempo para hacer esta actividad. No se ponga a mirar si tiene o no tiene. Es más, si usted no tiene ni un peso y dice yo no la llevo porque no tengo ni que echarle ni una ofrenda ni nada, yo le diría a usted, usted es el primero que tiene que decir, démela a mí. Amén, démela a mí. Amén. Y llévesela y dígale, usted verá si me deja llevar esta arca vacía o si la suelta para yo, amén, echarle y bendecir la obra tuya. Estoy seguro de algo, que Dios a nadie deja con las manos vacías. Hermano, pruébelo y Dios se moverá en su vida. Los que van a apoyar fuertemente, pónganse en pie y con ustedes voy a hacer una oración. Los que no se quedan ahí sentaditos y levante sus dos manos y ama la presencia de Dios. Hoy no podemos venir al altar, pero podemos levantar sus manos. Dígale al Señor algo que quiere que pase en este tiempo que se va a hacer este hermoso proyecto. Comprométase con amar. Disponga hoy su corazón y diga, me voy a mover por gratitud, por amor, con toda mi fuerza. Buscaré de una y de otra manera. Y si tú has puesto este proyecto, este programa en boca de los del comité que lo promueve, para bendición de mi familia, yo lo creeré. Creeré que me levantaré. Creeré que haré la voluntad tuya. Me moveré en tu presencia. Me moveré en tu espíritu. Y la gloria tuya se moverá en mi vida. Tu vida es bendita, hermano. Tu familia es bendita. No te apresures. Espera en el Señor y Él hará. No andes confundido. No creas por ahí que eres un de malas, que Dios se olvidó de ti. No. Hoy viene el Señor a decirte, jamás me olvidaré de ti. Estoy contigo. Te levantaré, te ungiré y seguirás siendo árbol frondoso para la gloria mía. Los retoños volverán a dar sus renuevos, porque el Señor está en medio de su pueblo. Que esta iglesia lo adore, que esta iglesia lo exalte y que lo reconozca hoy como el único Señor de su vida. Dele un fuerte aplauso y alabanza al que vive por los siglos de los siglos. Aleluya. Dios les bendiga, mis hermanos. Estén muy bien.